Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, el derecho procesal constitucional, un análisis de sus principales conceptos. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Qué es el derecho procesal constitucional? El derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho constitucional que se encarga de regular las garantías constitucionales y los procedimientos para resolver esas garantías aplicando la justicia constitucional. Entonces, sobre este concepto de derecho procesal constitucional, vamos a analizar los principales conceptos del derecho procesal constitucional, como son las garantías constitucionales, la jurisdicción constitucional, la acción constitucional, la pretensión constitucional. Pues bien, iniciamos. Las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son aquellos instrumentos o herramientas que el derecho constitucional le provee a los habitantes, a los ciudadanos, para solicitar o repeler aquellas actividades de parte de la administración pública que tiendan a vulnerar, a disminuir, restringir o tergiversar sus derechos fundamentales. Esas son las garantías constitucionales. Repito, ¿qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son aquellos instrumentos o herramientas que la Constitución le provee a los ciudadanos, a los habitantes del país para, obviamente, combatir, para repeler aquellas leyes y aquellos actos de la administración pública que atenten, que vulneren, que conculquen, ya sea por la vía de la disminución, restricción o tergiversación, los derechos inherentes a la persona humana en calidad de valores jurídicos superiores del país. Esas son las garantías constitucionales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirven las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales sirven para resguardar y defender el orden constitucional. Y el orden constitucional es aquel sistema por medio del cual los derechos humanos inherentes a la persona humana en calidad de valores jurídicos superiores se constituyen en la máxima y superior fuente del derecho, de tal cuenta que se convierten en parámetro de legitimación y justificación de todo el ordenamiento jurídico del país, el cual debe mantenerse incólume, porque si ese orden constitucional se ve amenazado por un acto arbitrario de parte de la administración pública emitiendo una ley o un acto jurisdiccional o administrativo que vulnere sus derechos fundamentales, entonces aquí es donde se activan las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las principales garantías constitucionales? Las principales garantías constitucionales en el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala son el amparo como una garantía contra el ejercicio abusivo y arbitrario de la función pública, la exhibición personal como una garantía para resguardar la libertad individual de las personas, la inconstitucionalidad de carácter general como una garantía en contra de aquellas leyes de carácter general que vulneren erga omnes los derechos humanos inherentes a los ciudadanos del país. Y la inconstitucionalidad de carácter concreto o de caso concreto es aquella garantía que se produce cuando existen leyes emitidas cuya aplicación implica la vulneración específica de los derechos fundamentales de una persona al ser aplicadas en un caso concreto de acuerdo a las especificidades del caso. Y ahí viene la inconstitucionalidad del caso concreto, son las garantías constitucionales. Ahora, ¿cómo se hacen valer estas garantías constitucionales? Estas garantías constitucionales se hacen valer por medio de procesos constitucionales, de juicios constitucionales. Y para que estos procesos y estos juicios constitucionales procedan, se requiere de una acción constitucional. La acción constitucional, ¿qué es? ¿Qué es la acción constitucional? La acción constitucional es la facultad, la legitimidad que tienen los ciudadanos y habitantes del país
para provocar la actividad de los tribunales constitucionales para que conozcan del planteamiento de una garantía constitucional y la resuelvan administrando justicia constitucional. Ahora, esa acción constitucional va a tener inverso la alegación de una pretensión constitucional. ¿Y qué es la pretensión constitucional? La pretensión constitucional es aquel derecho humano fundamental constitucional que se considera vulnerado y que se requiere y se solicita su restauración o se considera amenazado y se requiere su protección para no ser vulnerado. Esa es la pretensión, es esa petición de que sea restaurado un derecho humano fundamental vulnerado o que se resguarde un derecho humano fundamental que se encuentra amenazado. Esa es la pretensión constitucional. Una vez que se ha impulsado la acción constitucional por medio de la demanda constitucional, entonces viene el proceso constitucional, ya sea un proceso constitucional del amparo, un proceso constitucional de la inconstitucionalidad de carácter general o en casos concretos, por ejemplo. Al finalizar el proceso, es muy importante entender esto. Este proceso debe ser conocido por tribunales constitucionales. Y estos tribunales constitucionales ejercen la jurisdicción constitucional. Y la jurisdicción constitucional, que es una jurisdicción de carácter privativa. La jurisdicción constitucional es una jurisdicción de carácter privativa que tiene en exclusividad, en primer lugar, la Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente de jurisdicción privativa constitucional y los demás tribunales cuando se constituyen de forma extraordinaria al momento de que es planteada una garantía constitucional ante su judicatura. De tal cuenta entonces que esa jurisdicción privativa es la potestad de administrar la justicia constitucional, es decir, restaurar los derechos humanos fundamentales vulnerados, ya sea por la emisión o la promulgación de una ley o de un acto administrativo jurisdiccional que vulneró o amenazó con vulnerar los derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana en calidad de valores jurídicos superiores del país. Esa es la jurisdicción constitucional. Ahora, esa jurisdicción constitucional entonces implicará la administración de la justicia constitucional y la justicia constitucional a ser emitida por los tribunales constitucionales. De tal cuenta entonces que la justicia constitucional es aquella por medio de la cual los jueces del sistema en calidad de tribunales constitucionales extraordinarios o la propia Corte de Constitucionalidad en calidad de tribunal permanente de jurisdicción privativa va a juzgar, examinar leyes o actos de la administración pública que han sido denunciados o cuestionados de inconstitucionalidad o de vulneración de derechos humanos fundamentales, de tal cuenta entonces que si es cierta tal vulneración tendrá que restaurar el orden constitucional, restaurando los derechos humanos vulnerados a través de la expulsión de las leyes que se consideran inconstitucionales o la suspensión de los actos administrativos subjurisdiccionales cuestionados. Eso es muy importante. Ahí vemos lo que es la justicia constitucional. Entonces la justicia constitucional terminará por dictarse o concretarse en una sentencia de carácter constitucional por medio de la cual se le pondrá fin al proceso de carácter constitucional por medio del cual se ha sustanciado y se ha conocido y se ha resuelto una garantía de carácter constitucional. Ahí vemos conceptos fundamentales como acción constitucional, pretensión constitucional, proceso constitucional, jurisdicción constitucional, justicia constitucional y los tribunales constitucionales. ¿Y cuáles son qué son los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales son aquellos órganos jurisdiccionales que tienen la competencia para conocer y resolver garantías constitucionales, administrando justicia constitucional en el caso concreto. Esos son los tribunales constitucionales y su función es administrar la justicia constitucional. Y aparte de eso, todos los jueces del sistema de justicia tienen la función de ser jueces constitucionales en todos los casos, incluso en la jurisdicción ordinaria, porque tienen el deber, la legitimidad y la obligación de examinar y cuestionar y supervisar si las leyes, los reglamentos, las normas jurídicas del país son justos o no son injustos, o si son acordes o no son acordes
a los derechos humanos fundamentales o en qué medida vulneran o desarrollan el contenido moral de los derechos humanos fundamentales de calidad de valores políticos superiores del país. Y de no ser acordes con esos derechos humanos, tendrán que expulsarlos del ordenamiento jurídico o declararlos inaplicables o buscar el sentido interpretativo que sea el más justo o el más acorde a ese contenido moral de los derechos humanos fundamentales. Eso es la función del juez constitucional. Y con eso realmente estamos cerrando los conceptos fundamentales del derecho procesal constitucional. Y cierro diciendo que el derecho procesal constitucional es una rama del derecho constitucional que tiene como objetivo regular las garantías constitucionales de los procesos para conocer, tramitar y resolver esas garantías constitucionales por medio de los tribunales constitucionales que en ejercicio de su jurisdicción constitucional tendrán la potestad de administrar justicia constitucional, restaurando y protegiendo los derechos humanos fundamentales como máxima y principal fuente jurídica del ordenamiento jurídico del Estado. Y ese es el derecho procesal constitucional. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba y para seguir recibiendo contenido, notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, terminamos con este video, así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.